Hola, bienvenidos. Seguimos hablando del libro de Enoc y su contenido. Vamos a leer, en este caso, la Biblia en una nueva traducción, en la nueva traducción viviente. Vamos a leer Génesis capítulo 6 del versículo 1 al 4. Y dice lo siguiente: Luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo: Mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. En esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Bien, aquí vemos en el versículo 4 que en esos días, como dice acá, y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas. Esta palabra deriva de la palabra hebrea nefilim, que a su vez es un vocablo, es una palabra que se inventa para este caso. Es algo que traducen como caídos o los que hacen caer. Y si los ángeles fueron los que cayeron, es decir, si los ángeles son los caídos, ¿por qué los hijos de los caídos son llamados Nephilim? Así que bienvenidos a esta nueva parte del video que vamos a hablar mucho sobre esto. Vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo. El Pentateuco, que como estamos leyendo en pantalla, está formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son atribuidos a el patriarca hebreo Moisés. El Pentateuco, o sea, es penta por 5, ¿sí? Y 5 rollos, porque antes no tenían libros encuadernados como lo tenemos actualmente, eran rollos. Bien, esos 5 libros son atribuidos a Moisés, es decir, que Moisés fue escribiendo, luego de que salieran de Egipto, fue escribiendo esos libros. Entonces la palabra Nefilim en ese momento es cuando la gente la escucha por primera vez. ¿Y por qué digo que es un término que inventaron? Porque hay un nuevo ser, es la fusión entre ángeles caídos y el hombre, la raza humana. Entonces había que describirlo de una nueva manera. Veamos que también en número es empleada esa palabra. Vamos a leer número 13, capítulo 13, versículo del 32 al 33. Y vamos a leer la traducción según la palabra de Dios para todos. Ahí está subrayado en rojo para que ustedes la identifiquen. Luego esparcieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo: la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme, basta con decirles que vimos incluso a los Nefilim, los descendientes de Anak, vienen de los Nefilim. Ante ellos nos sentimos como saltamontes y así les parecíamos nosotros a ellos. Vemos aquí que esta gente que salió a explorar no tenía ganas de entrar a la tierra prometida y que querían esparcir el temor, el miedo en la población de los israelitas. Entonces, ¿qué hicieron? Utilizaron una palabra que ya conocían, que ya le daba temor para causar miedo, la palabra Nefilim. Pero estos Nefilim ya
no son los mismos que los descendientes de Anak. Si bien Anak y sus descendientes eran altos, no eran los Nefilim, eran otras personas. Si continuamos hablando de los gigantes en la línea de tiempo, vemos que en Deuteronomio capítulo 3 del 10 al 11, según la Nueva Traducción Viviente, leemos que para entonces ya había conquistado todas las ciudades de la meseta y todo el territorio de Galaad y de Basán, aún hasta llegar a las ciudades de Salca y de Edrei, que forman parte del reino de Og en Basán. Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Bueno, este es otro tipo de gigante, no es descendiente de Anak, es de otro grupo. Vamos a avanzar en la historia. Leemos Josué 11 del 21 al 22, también de Nueva Traducción Viviente, y leemos: durante ese periodo Josué destruyó a todos los descendientes de Anak, quien vivían en la zona montañosa de Hebrón, de Bir Anab y en toda la región montañosa de Judá e Israel. Los mató a todos y destruyó sus ciudades por completo. No quedó ningún descendiente de Anak en la tierra de Israel, aunque algunos todavía permanecían en Gaza, Gad y Asod. Y es que en Gad se había refugiado Goliat, y podemos leer en Samuel 17, 4, 7, luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Aquí vemos que David se iba a enfrentar a Goliat y describieron su altura, 3 metros, ¿sí? Para conocer un poco de qué tamaños hablamos. El rey Og tenía una cama de 4 metros y Goliat la medida de su altura era de 3 metros. Bueno, vamos a la controversia. ¿Qué nos dice Marcos 12:25? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Bien, acá Jesús habla con cierto grupo de personas que le cuestionaba y le preguntaba qué sucedería cuando iría una pareja al cielo. Entonces Jesús le responde que no se casarían, porque no hay casamiento en el cielo, que serán como los ángeles. Entonces hay personas que al decir esto Jesús dicen que los ángeles no pueden procrear, no pueden tener relaciones sexuales y demás cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito que se registra en la Biblia, que vivió Abraham y que vivió Lot. Vamos a Génesis 18. Ahí el título dice promesa del nacimiento de Isaac. Vemos que el eje de la historia se centra en el nacimiento de Isaac. Pero hay otro acontecimiento muy importante. Vamos a leer. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él,
Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol, y comieron. Vemos que acá al principio dice, en el capítulo 18, después le apareció Jehová, ¿sí? Y Abraham, que vio 3 varones que estaban cerca de su tienda, pero estos varones eran ángeles. Continuamos leyendo el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Vemos acá que los varones caminaban y hablaban y pensaban y escuchaban, es decir, que se habían personificado, ¿sí? Estos 2 ángeles avanzaron y llegaron hasta Sodoma. Leemos Génesis 19 del 1 al 3. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestros siervos y os hospedáis. Lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Aquí vemos que dice la Biblia que son 2 ángeles y que comieron. Así que los ángeles sí que pueden personificarse, comer. Y vamos a ver un poquito más adelante, también Génesis 19, del 10 al 11, ¿qué es lo que dice? Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. No leí los versículos anteriores, nos salteamos, pero les explico. Estas personas, estos ángeles, en forma personificada, en forma de hombre, entraron a la casa, y llegaron los habitantes de Sodoma a querer entrar por la fuerza. Entonces, ¿qué hicieron estos ángeles? Dice acá que alargaron la mano y metieron a Lot en la casa y cerraron la puerta, y también hicieron algo más: los hirieron con ceguera. O sea que no eran personas humanas, sí, se veían como varones, pero eran ángeles. Luego de describir a los néfilis y a los gigantes y a los otros gigantes,
Entonces, ¿qué les pasó a los Nephilim? ¿Siguen existiendo? Vamos a mirar un poquito qué dice el libro de Enoc en el capítulo 10. Y entonces dijo el Altísimo, el Santo y Grande habló, y envió a Uriel, al hijo de Lamec, y le dijo, ve a Noé y dile mi nombre, escóndete y revélenle el fin que se acerca, que toda la tierra será destruida y que un diluvio vendrá sobre toda la tierra y destruirá todo lo que hay en ella. Y ahora instrúyele para que pueda escapar y su descendencia sea preservada para todas las generaciones del futuro. Bien, en este fragmento ya lo habíamos hablado con anterioridad. Acá se comenta, se dice que Uriel fue enviado a hablar a Noé. Sin embargo, en la Biblia podemos leer que Dios habla directamente con Noé y le da instrucciones de cómo crear el arca y todo. Ahora vamos al versículo 9 de este mismo capítulo, del 10, y vemos que, acuérdense que este libro de Enoc lo leemos con mucho cuidado, con mucha discreción, tomando todo con pinzas, porque no forma parte de la Biblia, ¿sí? Leemos en el versículo 9 que dice, y a Gabriel dijo el Señor, procede contra los bastardos y los réprobos y contra los hijos de fornicación y destruye a los hijos de fornicación y a los hijos de los vigilantes de entre los hombres y haz que salgan. Envíalos uno contra el otro para que se destruyan unos a otros en la batalla, porque largura de días no tendrán, y ninguna petición que ellos, es decir, sus padres, te hagan, serán concedida a sus padres en su nombre, porque esperan vivir una vida eterna y que cada uno de ellos vivirá 500 años. Bueno, acá el relato no se sostiene por sí solo, la verdad. ¿Cómo va a decir vivir una vida eterna y después 500 años? O sea, ya es una contradicción. Bueno, pero sigamos en esto que nos hemos metido. Procede contra los bastardos y réprobos y contra los hijos de fornicación y destrúyelo. Bueno, acá dice que lo destruya. Pero en la Biblia dice Dios que corrompieron la tierra y la tierra los destruirá. Ahora lo vamos a leer más adelante. O sea, no hay un ángel encargado de destruir a los réprobos, a los hijos de los vigilantes, ni a los vigilantes, no hay. Así que nada que ver. Vamos con el versículo 15 y después pasamos al relato de la Biblia. Y destruir todos los espíritus de los réprobos y los hijos de los vigilantes, porque han agraviado a la humanidad. Destruir todo mal de sobre la faz de la tierra, y que toda obra mala llegue a su fin, y que aparezca la planta de justicia y de verdad, y será una bendición las obras de justicia y verdad, serán plantadas en verdad y gozo para siempre. Bueno, vemos que acá dice destruir a los espíritus de los réprobos, cosa que en la Biblia no nos dice. Todas las almas que pecaron sufrirán un castigo. No es que van a ser destruidos, que van a desaparecer. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que dice la Biblia en Génesis 6, en Génesis capítulo 6, del versículo 9 al 13. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Así que vemos que Dios no envió
aquí a ningún ángel, sino que dice que él mismo los va a destruir a todos con la tierra. Y que Dios le habló directamente a Noé, no hubo de intermediario. Les dio instrucciones Dios a Noé de cómo hacer el arca y todo lo que tenía que hacer. Y los únicos sobrevivientes de este gran diluvio fue Noé con sus hijos y las esposas. ¿Sí? La esposa de Noé y la esposa de sus hijos. Y quiero resaltar otra cosita más que lo que dice acá en el versículo 9. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Significa que no se había corrompido, no había cruce de ADN ni nada raro, sino que había descendido directamente desde Adán. Eso me llama mucho la atención, la verdad, y quería resaltarlo. Así que la humanidad volvió como a renacer después del diluvio con Noé y su familia. Bueno, por aquí dejamos el video. Vamos a hablar también de Azazel en otro video porque ya se ha hecho largo este. Y que la palabra de Dios abunde entre nosotros.